O sea, sean todos bienvenidos en esta noche. El tema de la que nos toca estudiar, la semana pasada estuvimos en la inspiración de la Biblia. Hoy es la preservación de la palabra de Dios, o sea, la soberanía de Dios en preservar su palabra. Sería la soberanía de Dios en preservar su palabra. Y voy a iniciar antes de leer el texto con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, y es importante. ¿Cómo estamos nosotros seguros de que podemos confiar en la palabra escrita que ha llegado hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Hasta nuestros días? O sea, ¿cómo podemos estar nosotros seguros que después de tantos años la palabra que llega a nuestra vida es el mensaje fiel del Señor y podemos confiar en eso? Y decimos esto porque en estos últimos tiempos hemos encontrado muchas argumentaciones, señalamientos de que tal versión no está bien, o como dijo alguien, hay una versión ahí de que si la manipuló el Vaticano o que las empresas subsidiadas por los Illuminati. Y bueno, usted habrá oído cualquier cantidad de argumentos contra la confiabilidad de la escritura. Entonces, nosotros debemos de entender de que la Biblia no empezó el ataque del adversario en este tiempo. Le voy a mencionar tres aspectos de el ataque del enemigo. Tres, hay muchísimos más, pero tres del ataque del enemigo a la escritura. El primero es la negación de la palabra. Esto nosotros lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo número 4. Pero como leemos contexto, le voy a leer. El contexto dice el 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces el primer punto es la negación de la escritura en Génesis 3:4. Dios dijo que si comían del árbol, la ciencia del bien y del mal, morirían. La serpiente dijo, no van a morir. Ya desde el huerto ya había ataque a la palabra de Dios. Segundo aspecto, distorsión. Podría mencionarle mucho más, pero el primero es negación, el segundo es distorsión. El Mateo capítulo número 4 y versículos del 6 en adelante. La tentación de Jesús, claro, la tentación de Jesús está desde el 1, pero vamos a leer, porque tenemos varios textos para leer. El, el, el versículo 6 dice, bueno, deberíamos leer todo el pasaje, pero el versículo 6 dice, y le dijo, o sea, Satanás estaba tentando, la Biblia dice el tentador en el 3 dice, estaba tentando al Señor Jesús en el desierto, ¿verdad? En el 6 dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, en la tentación de Mateo, capítulo número 4, del 1 al 11,
vemos que lo que quiso hacer el diablo fue distorsionar, utilizando distorsión de la palabra. Distorsionar la palabra. O sea, estaba atacando la palabra, estaba atacando a Jesús, pero estaba atacando la palabra, distorsionando, la verdad. Entonces, porque quería que se tirara y que obrara más bajo su mandato, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es distorsión. Y el tercer punto que me pareció muy interesante es destrucción. Este pasaje creo que tal vez no lo habíamos visto o no lo hemos visto. Es un pasaje que muy pocas veces tocamos, ¿verdad? Vamos a Jeremías capítulo número 36, por favor. Jeremías 36. Y ahí se lo lee después porque no podemos leer todo, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo número 20. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, y habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Y ahí lee el capítulo completo, porque si no, no puedo cubrir todo esta noche, ¿va? Entonces dice, había un brasero, entonces había un brasero delante de él. Cuando Jehudí, verso 23, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba. O sea, estaba leyendo el rollo, y el rey rompió el rollo, lo rasgó. O sea, no eran libros, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Verso 24. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey, ni todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Este es un rey que traía palabra que el Señor había enviado. Y aunque el Natán, 25, y aunque el Natán de la Ia y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después de que el rey quemó el rollo. Las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y irás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrás quien se siente en el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ahora, el pasaje, lea todo Jeremías 36, pero lo que encontramos aquí es de que el Señor había enviado una palabra y había sido escrita para que se la llevaran a Joacim, y que él lo que hizo fue, cuando la estaban leyendo, fue que rasgó, rompió y la quemó. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer de ahí? Destruir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 3 puntos.
negación y pudiera cubrir más, distorsión y destrucción de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor ha sobrevivido y sobrevivirá para siempre. Recuérdese que el tema de esta noche es la preservación de la palabra del Señor. La preservación de la palabra del Señor. Entonces aquí vamos y entonces aquí se está cumpliendo la palabra que leímos en el libro de Isaías, que leímos al principio, Isaías 40, versículo número, no, yo creo que no leímos, ¿verdad? Sí. No leímos, ¿verdad? No, no lo leímos. Isaías 48 dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. O sea, ¿qué tenemos aquí? Desde el Génesis, negación, en el tiempo de Jesucristo, distorsión, y en el tiempo de Jeremías, destrucción, solo para hacer un ejemplo, pero la palabra de Dios se cumple y es: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces nosotros encontramos que la Biblia misma, porque recuérdense que el testimonio nosotros no lo vamos a encontrar en otro lado, sino que la Biblia misma, inspirada por Dios, por su Espíritu Santo, nos da testimonio de su, de su cuidado a través de los años, del tiempo, de las generaciones. O sea, si es Dios y es su palabra. O sea, mire, Satanás mismo ha querido hacer lo que quiera, pero esto es Dios. La gente viene y dice: no, es que pasaron muchos años, es de que la palabra de Dios eh, puede ser de que con el tiempo, algunos han dicho de que a lo mejor la palabra de Dios en el cambio de versiones o en el paso del tiempo, esta no hubiese llegado bien hasta nuestros días. Pero si es Dios el que ha cuidado de que su palabra de una forma sobrenatural llegue a sus hijos en todos los tiempos, a pesar del cambio de idiomas. Vamos al libro de la primera carta de Pedro, por favor. Ahora vamos a la primera carta de Pedro. Recuerde que este tema es importante porque habrá gente que va a estar necesitada de que usted le diga de que su Biblia, la Biblia que tiene, la Biblia que ha sido canonizada, por eso lo hablaremos en la próxima clase, la canonización de la Biblia. Yo tengo que ir mucho más rápido porque no podemos tardarnos demasiado tiempo, porque la idea es que en el segundo semestre estemos abriendo discipulados. Digamos, yo veo ahí mis hermanos de Carolina del Norte, ellos ya entrándole a la obra que el Señor ha puesto que pongan en su corazón. No podemos retrasarnos mucho. Entonces tenemos estos estudios, usted podrá pensar que son bien básicos, pero son fundamentales para que nosotros estemos capacitados, no en una doctrina, sino en la palabra de Dios, aunque después tenemos que establecer la doctrina de lo que creemos. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 24 y 25, que respaldan lo que acabamos de leer de Jeremías, de Isaías. Si lo tiene, la primera de Pedro 1 dice así, 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Voy a repetir el texto. Estos versos lo que nos deben de dar a nosotros en la Biblia es la certeza y la seguridad
de que Dios, que es soberano, es rey, Dios poderoso y soberano, no iba a cuidar que su palabra nos llegara hasta estos días. Este pudiera ser un estudio mucho más exhaustivo, porque la historia de cómo hubo primero una tradición oral que duró por cientos de años llevando el mensaje divino con fidelidad, tiene que haber sido por intervención divina y del Espíritu Santo. ¿De qué otra forma podía ser? Amén. ¿De qué otra forma? Entonces viene, porque toda carne es como hierba y toda gloria y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, si el Señor lo dijo, es porque es cierto. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Posiblemente en uno o dos clases adelante yo le voy a dar tiempo a que usted pregunte sobre lo que llevamos aquí, porque puede ser que usted tenga alguna duda, ¿verdad? Entonces, algunas dudas respecto de lo que hemos enseñado, pero lo vamos a dejar para una clase más adelante. Entonces, la palabra del Señor ha sido preservada por Él en su soberanía. Me encantó esto. En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Para eso lo vamos a ver. Si usted puede, acompáñeme a Isaías 59 ahora. Isaías 59. Isaías 59. Y vamos a leer la parte de la confesión de pecado de Israel, va. Dice así. Eh, Desde el 19. Y temerán desde el occidente el nombre del Jehová. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El que ha tenido el cuidado es el Señor a través de su espíritu. Entonces, dice verso 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Verso 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora, lo que está diciendo esta palabra es que Dios iba a cuidar que cuando transmitieran la palabra fuera fiel de una boca y de una generación a otra. Imagínense, ¿va? Sí, pero es que Dios es soberano. Y mire las palabras que usa. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, ese es el pacto del Señor. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. O sea que la preservación de la palabra está garantizada, si me permite decirlo de esa manera, está garantizada por la misma escritura. Mire que no estamos sacando de otro lado. Es la misma escritura que nos está hablando de que la palabra de Dios iba a estar aquí en la tierra. Apunte eso. La palabra, este verso está hablando que la palabra de Dios iba a estar preservada aquí en la tierra. Amén. Pero mire este otro verso. La preservación de la palabra en los cielos. Esa es preservación de la palabra en la tierra. Ahora miremos este otro. Es la preservación de la palabra en los cielos. Y Y vamos a ir al Salmo 119. Al Salmo 119. Déjeme, es que hoy no estoy usando una Biblia de papel, sino estoy usando, aquí está.
Salmo 119, usted sabe que es el salmo de la palabra, ¿verdad? Este lo estudiamos, creo que fue el año, no sé si el año pasado, el anterior, hace 2 años fue que estudiamos casi todo, no terminamos casi todo el Salmo 119. Usted debería ser experto en el Salmo 119. Bueno, acompáñeme. Y en el Salmo 119 vamos a ir a el versículo número 159. Dice así: Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. O sea, aparte de, bueno, la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo el juicio de tu justicia. Está todas las veces que aparece en el Salmo 119 es la referencia a la Biblia, a la Biblia. Y ahora, después de acompáñeme al versículo número 89. Versículo número 89. Dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahora, ¿esto qué significa? Así lo voy a, para usted que es del siglo XXI, ¿se recuerda que leímos lo que mandó a hacer el rey de Judá, que mandó a quemar el rollo y que volvió a decir, escribieron? Aquí dice: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. O sea, el versículo que leímos, iba a haber palabra en la boca de todos en la tierra, pero ahora aquí dice: para siempre permanece tu palabra en los cielos. Voy a usar un término muy nuestro, esto es yo. O sea, en los cielos hay un backup de la palabra del Señor. Hagan lo que le hagan, hay un backup. Eso sí lo entiende, ¿verdad? Que es un backup, una copia de seguridad, ¿verdad? Para que la entendamos nosotros. Una copia de seguridad en los cielos. O sea, el Señor tiene su palabra, porque lo dice: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, está el pacto de la palabra que aquí se recibe y se transmite, y está la promesa de la palabra que, que está en los cielos. El primero que leí fue me están preguntando, el 119. Es el 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Bueno, eso fue lo que leímos antes, de que la palabra está preservada, porque el término es preservación en los cielos. Y entonces nosotros podemos tener confianza plena de que de alguna manera Dios ha tenido y tuvo desde el principio el cuidado de que su palabra llegara a sus hijos. Voy a explicar en otro momento, en otra ocasión, pero ¿por qué hay diferencia en esta versión, hermano? ¿Y por qué esta versión no dice la misma? Y que yo vi un video de que le cambiaron 600 versículos, porque hasta pastores he oído decir eso yo, y digo: Dios mío, algunas no son versiones, pero es increíble que por no saber cómo se tradujo la Biblia y cómo se, se nos llegó a nosotros, por lo menos de 4 o 5 formas en diferente traducción, las versiones cambian en algunos aspectos, cambian, pero Dios tuvo el cuidado de que la Biblia llegara a nuestros días, nos llegara a nosotros, hermanos. Y ahí nos lo está diciendo, la Biblia nos está dando la certeza misma de que Dios es el que se encargó. Ahora acompáñeme
Vamos a Mateo capítulo número 5, por favor. Vamos a ir finalizando y es que sí, ya la garganta, hermano, ya la garganta no me está dando mucho. Entonces, perdón. Nosotros entonces en Mateo capítulo número 5, de Mateo 5, vamos a leer el versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Ahora mire el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Que Dios sobrenaturalmente ha hecho que la palabra sea preservada para que tenga un propósito con cumplimiento pleno. Preservó su palabra, ha hecho que se preserve para que tenga un propósito de cumplimiento pleno, que es lo que hemos leído. ¿Qué es lo que leímos? Que de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, para que todo se cumpla según esta palabra, que estas son palabras de Jesucristo, la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios tuvo que haber sido preservada por el Señor para que nos alcanzara a nosotros desde que el Señor en Génesis fundó la tierra y la creación y transmitió su voluntad. Entonces, claro, ustedes van a decir, mi mamá por ahí está hablando de la ley, pero claro, la ley está refiriéndose a los mandatos del Pentateuco, pero está refiriéndose a que Dios dejó la palabra con un propósito y con ese propósito la palabra llegó hasta nuestros días. Y nosotros sabemos de que Dios en su misericordia es el que permitió de que la palabra del Señor nos alcanzara. Quiero leerle algo para ir finalizando. Dios ha tenido plena autoridad para que esto suceda, ¿verdad? Entonces, quiero leerle, nosotros somos protestantes, ¿verdad? Pero quiero leerle, por ejemplo, lo que dice la Confesión de Westminster, no sé si se dice ahí, o Westminster, en Inglaterra, del año 1646 sobre la preservación de la Biblia. Dice así que esta confesión era cuando, ya recuérdese que estaba ya la reforma protestante y que tuvo que establecer criterios sobre la escritura que había sido tan manipulada en tiempos de la Edad Media por el oscurantismo, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Entonces dice la Confesión de Westminster del año 1646, dice, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego. Fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Y por eso son auténticos. Por esta razón debe apelarse fielmente
a los originales en esos idiomas en toda controversia. ¿Qué es lo que significa esto? Que Dios inspiró a los escritores durante la redacción del texto y ha actuado providencialmente, dicen ellos, a lo largo de los siglos para preservar sus escritos. Por ello, estos textos poseen, diga bien, autoridad divina, que eso es a lo que queremos llevarlo a usted y a las ovejas que estamos enseñándoles, que lleguen a creer de que realmente la autoridad divina preservó la Biblia que tienen en sus manos y puedan creerla. Y dijeron ellos, y por ello estos textos poseen autoridad divina y puede apelarse a ellos en sus idiomas originales como la palabra final sobre cualquier cuestión de fe y de práctica. O sea, la gente debe de confiar que cualquier situación de fe o de práctica en la vida del Hijo de Dios puede ir a la Biblia y tener plena confianza de que Dios nos la hizo llegar para que creyéramos en su autoridad divina, la autoridad divina del Espíritu. Por eso el Señor inspiró o permitió que fuera inspirada la bendita palabra. Podríamos hablar un poco más, pero vamos a dejar ahí por el tiempo.